Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Entonces, por respecto a las personas que ya llegaron temprano, vamos a empezar con la clase. Vamos rápidamente a hacer el llamado de lista de los estudiantes que están presentes para continuar con el último tema. Quiero escucharlos cómo les fue con el trabajo. ¿A todos les fue bien con el trabajo? Sí, señora. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el llamado a lista el día de hoy. Empecemos por Katiari Álvarez. Buenos días, presente. Buenos días. Karen Abella. Heidi Bello. Buenos días, presente. Buenos días. María José Calderón. Buenos días, presente. Yeris Cárdenas. Ángela Castro. Buenos días, presente. Buenos días. Juliana Mendivelso. Presente. Sebastián Neiza. Presente. Samir Pérez. Presente. Andrea Pérez. Diana Lady Suárez. Profe, presente. Heidi Vázquez. Buenos días, profe, presente. Muy buenos días. Vamos a darles a la espera. Entonces, Wendy Acevedo. Presente. John Africano. Jimena Galindo. Jenny Guarín.
Buenos días, jefe presente. Muy buenos días. Roselena Macías. Angie Montañez. Angie Moyano. Lorena Patarroyo. Presente, jefe. Lisbeth Piragauta. Talía Rodríguez. María Jacqueline Rojas. María Pilar Sánchez. Buenos días, jefe presente. Muy buenos días. María Pilar Sánchez. Señora. Tejedor Angie. Buenos días, jefe presente. Buenos días. Barragán Angie. Presente, profe. Barragán Angeli. Presente, profe. Catherine Rodríguez. Huérfano Luz Miriam. ¿Alguien que no llamara en la lista? Buenos días, profe Fabián. Ah, Fabián, buenos días, qué pena. Sí. Buen día, profe. Juliet Pineda. Buenos días, Juliet. Vamos a admitir aquí 3 estudiantes que están pendientes por ingresar. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra última presentación. El tema es polifarmacia, vamos a verlo rápido, a ver si alcanzamos a hacer un pequeño repaso, así como hicimos el viernes, recorderis de algunos temas. La idea es que ustedes participen para ver cómo están con sus conocimientos en los temas que ya hemos visto. ¿Ahí ya todos pueden ver la pantalla? Sí, señora. El tema de hoy es polifarmacia en el adulto mayor. Entonces, bueno, esta es una situación que es repetitiva en todos los adultos, no solamente es en la gran mayoría, más del 95% de nuestros adultos mayores presenta una polifarmacia debido a qué? A las morbilidades, es decir, que presentan múltiples enfermedades, múltiples patologías que los llevan a que consuman diferentes tipos de medicamentos. Cuando un paciente sale de una hospitalización posalta, también sale con mucha medicación, dado a que en esas hospitalizaciones se identifican y se controlan patologías que requieren el consumo de múltiples medicamentos. Múltiples fármacos también que consumen ellos, que ni siquiera son formulados por el médico, sino que ellos consideran que les ayudan, que les mejoran. Entonces un día toman un Advil, otro día toman un acetaminofén, otro día toman un naproxeno, cada día toman un medicamento diferente o hasta los combinan
para mejorar algunas de las dolencias que ellos presentan. Las múltiples patologías que ellos tienen, la interacción medicamentosa es muy común en ellos debido a este tipo de alto consumo de medicamentos. Entonces, los medicamentos, uno con otro, puede generar algún tipo de interacción, pero adicional puede complicar otro tipo de patologías. Hay otro tema que son los pacientes demandantes. ¿Qué es un paciente demandante? Es ese paciente que todo el tiempo le duele algo. Entonces, todo el tiempo está en consulta, porque me duele la rodilla, porque me duele la espalda, porque me duele la cabeza, porque me duele. Entonces, estos pacientes son tan demandantes que el médico opta por darles diferentes tipos de medicación en busca pues de obtener una mejoría en ellos. Pero es muy frecuente este tipo de pacientes y por ende también empiezan a hacer un consumo alto de medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? Van hoy al médico porque le dolió la espalda y le dieron naproxeno. Va a la siguiente consulta porque le dolió la rodilla, le dan acetaminofén. Va a la siguiente consulta, pero entonces ellos que empiezan es a tomar todo el medicamento. Entonces no dejaron el acetaminofén, no dejaron el naproxeno, sino empiezan entonces a tomar naproxeno, acetaminofén, el ibuprofeno, diferente tipo de medicamentos, empiezan a tomarlos para calmar este tipo de dolencias. Es muy frecuente en el adulto mayor este paciente llamado el paciente demandante. Algo importante para que ustedes tengan presente es cómo se comportan los medicamentos en el cuerpo, en el organismo de un paciente. Entonces, la farmacocinética del adulto mayor consta de 4 pasos. Esto pues no solamente es en el adulto mayor, sino en estos 4 pasos es en todas las personas. Sin embargo, hay un comportamiento diferente en el adulto mayor, dado que se encuentran bastante deterioro en diferentes órganos de ellos. Entonces, los 4 pasos es la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción del medicamento. Entonces, en la absorción es el parámetro que menos se afecta. Sin embargo, pues aparte a nivel de epitelio, la difusión a nivel de epitelio no se presenta ninguna afectación. No se presenta ninguna afectación. Hay reducción en la absorción de drogas transdérmicas por reducción de la perfección tisular. ¿Cuáles son las transdérmicas? Son normalmente es el medicamento como la insulina, que son las que ustedes ven que ellos se aplican alrededor del ombligo, o por ejemplo las heparinas. Estos se absorben un poco más lento, entonces hay una reducción en esa absorción de estos medicamentos, por eso el efecto de ellos pues va a ser un poco más lento, porque se absorben de una forma más reducida. Hay reducción también en la absorción de medicamentos subcutáneos e intramusculares. Entonces, lo mismo. Entonces, estos medicamentos que, por ejemplo, a un paciente le funcionan en 1 hora en este tipo de administración, en los adultos mayores no, porque hay una absorción que es un poco más lenta. No quiere decir que afecte el efecto del medicamento, sino que se demora un poco más. En la parte de la distribución, teniendo en cuenta que hay una disminución de agua corporal, entre más o menos el 10 y el 15%, pues también hay una disminución en los osmorreceptores con menor sensación de sed en los pacientes. Entonces, depende del medicamento. Si tenemos medicamentos hidrosolubles, tienen menor volumen de distribución del fármaco. Es decir, si los fármacos no son hidrosolubles, pues no van a tener la mejor distribución en todo el cuerpo. Entonces, eso también hace parte de lo que yo tengo que ver en el paciente, qué tipo de medicamento le doy de acuerdo a su edad. Alcanzan un máximo de concentración plasmática más rápido cuando son hidrosolubles, es decir, si son hidrosolubles, como hay menos líquido corporal en el adulto mayor, entonces más rápidamente puede distribuirse durante todo el cuerpo, pero cuando son menos hidrosolubles, aumenta, entonces no hay la misma absorción y la distribución va a ser más lenta, entonces hay que verificar eso también, dependiendo de la patología del paciente, que es lo más efectivo para él. Como hay un aumento en la grasa abdominal, pero en la grasa abdominal y en las extremidades, hay menos, como ustedes se pueden dar, como ya lo hemos mencionado, la grasa abdominal, se concentra la grasa a nivel abdominal, pero a nivel de las piernas y las extremidades donde tenemos músculos, hay una menos capacidad de músculo, menos grasa, entonces en esa parte la distribución del fármaco
va a ser mucho más favorable. A nivel abdominal, si hay medicamentos liposolubles, es decir, ricos en grasa, que son esos aceitosos, la distribución va a ser mucho más alta. Entonces, y por ende, pues tienen una mayor vida media dentro del organismo. Entonces, eso también hay que tenerlo muy presente en el adulto, el tipo de medicamento que él está consumiendo, para de la misma forma, entonces, cuando se estén brindando los cuidados de enfermería, si es ese paciente que tiene algún tipo de patología y se le administra el medicamento y el efecto no es tan rápido, pues está muy atribuido, depende del estado en el que esté el paciente y el tipo de medicamento, si es hidrosoluble, si es liposoluble, para saber si tiene mayor efecto, un efecto más rápido, y qué tanto va a durar el efecto en el organismo de estos pacientes. En términos del metabolismo, pues como ustedes ya lo han visto, hay cambios a nivel hepático, por lo tanto disminuyen las reacciones enzimáticas. Está aumentado el paso en la circulación sistémica y la biodisposición. Entonces, como el metabolismo cambia, en el momento que ya llega al hígado, hay un aumento. Puede circular más fácilmente por nuestro organismo, pero cuando ya llega allá. Entonces, la distribución y la absorción puede ser más lenta, pero en el momento que ya llega al hígado, que es el encargado ya de entregárselo a la parte circulatoria de nuestro organismo, pues ahí ya aumenta esta parte a nivel sistémico. En la parte de excreción, disminuye la excreción renal, disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye la filtración glomerular, disminuye la reabsorción tisular. Algunos fármacos que se eliminan por vía renal son aminoglicósidos. Bueno, está por ejemplo la furosemida, la metformina. Entonces hay que tener presente que como se disminuye esta excreción, de ahí es donde se encuentran las importantes fallas renales en nuestros pacientes. Porque como hay una gran cantidad de medicamentos de los cuales ellos están consumiendo, esta gran mayoría de medicamentos no tienen el mismo paso de eliminación por el riñón como pasaría en una persona joven o una persona que consume menos medicamentos. ¿Esto qué contribuye? Contribuye a que exista una acumulación a nivel renal, y estas acumulaciones empiezan a generar en mayor proporción el daño celular del riñón, y es donde encontramos pacientes con falla renal y que muy prontamente tienen que empezar a utilizar lo que se conoce también como las diálisis, porque el riñón ya no funciona, o son pacientes que requieren trasplantes renales, porque no tienen una excreción que es por donde se eliminan los medicamentos, es mucho más lenta y se pueden quedar acumulados ahí. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? Profe, Señor. ¿Cuántos tipos de diálisis hay? Pues diferente, depende del estadio del paciente, depende del estadio del paciente. La diálisis se puede realizar a los pacientes, pero eso más que el tipo de diálisis es la cantidad, la frecuencia y la vía que se le debe realizar a los pacientes, ¿sí? Entonces, Tengo una duda. señor, ¿La diálisis es por el riñón y la hemodiálisis es la purificación de la sangre? Creo que es. lo que pasa es que se deben hacer las dos cosas. Cuando hablamos de diálisis, hablamos es que a nivel circulatorio lo que toca hacer es hacer la limpieza. Se llama hemodiálisis porque yo tengo que hacer toda la... ¿Qué hace el riñón? Se excreta todo lo que yo tengo en el organismo. Cuando hay una falla renal, entonces ya no hay forma de que todo lo que yo tengo tóxico en mi organismo, incluidos los fármacos y todo lo que yo tengo dentro de mi cuerpo, no hay forma de eliminarlo. Entonces lo que se realiza se llama la hemodiálisis, que yo lo conecto al paciente a una máquina. Al conectarlo en una máquina, lo que hago es que ingrese el flujo sanguíneo y vuelva y salga para hacer una limpieza. Eso es básicamente lo que se realiza en los pacientes. Ok, gracias. La polifarmacia en el adulto mayor, pues eso ya se considera como un síndrome geriátrico.
está atribuido al uso de más de 5 fármacos. Entonces, cuando un paciente toma más de 5 fármacos, ya se considera un paciente con polifarmacia. Es un paciente que requiere, pues con más frecuencia, toma de laboratorios para poder identificar a tiempo y prontamente que no se estén presentando tanto daños hepáticos, que es quien recibe el medicamento, como daños renales, que es quien los excreta. Esos factores pues son multifactoriales. Hay pacientes que puede pasar y porque tienen múltiples medicamentos, cuando el paciente tiene, asiste a diferentes tipos de especialistas, entonces manda el médico general formula una serie de medicamentos, pero cuando va del internista, formula otros medicamentos, el familiarista otros, el oftalmólogo otros, el endocrino formula otros, ¿y qué pasa? No hay una correlación, o a veces, ¿qué pasa? No hay una historia clínica en la cual consolide toda la información para saber qué es lo que toma el paciente, pero adicional el paciente no informa al médico qué es lo que está tomando. Entonces termina asistiendo a 5 médicos profesionales y 5 profesionales ordenando 5 medicamentos completamente diferentes para el paciente. Entonces, ¿qué pasa? El adulto lo que hace es hacer el consumo de todos los medicamentos que le dan. ¿Sí? Y pueden ser medicamentos que tienen funciones para lo mismo, pero ¿qué pasa? Ellos empiezan a consumir lo mismo, entonces se toman un naproxeno y un ibuprofeno. Los dos son antiinflamatorios, analgésicos, entonces toman los 2 medicamentos al tiempo y eso genera los daños a nivel renal. Entonces hay que tener cuidado también con esos pacientes, y más pues si son nuestros familiares o son nuestros pacientes. Lo mismo los pacientes con diversas patologías, pues ahí sí no hay nada que hacer porque tenemos paciente hipertenso, tenemos paciente con hipotiroidismo, tenemos pacientes con diabetes, tenemos pacientes con algún tipo de demencia. Entonces son 4 patologías que tiene el paciente y mínimo son 2 o 3 medicamentos por cada una de las patologías. Entonces eso también hace que se generen la polifarmacia. Hay pacientes que no saben los medicamentos que toman, ni siquiera tienen idea de qué es lo que están tomando, por qué lo toman. Entonces eso también les genera mucho problema porque los adultos, y más cuando son adultos que están solitos, que no tienen un acompañamiento social, entonces a ellos se les entrega todo el paquete de medicamentos y ellos lo dejan ahí y no saben ni siquiera, algunos lo reconocen por la forma, entonces que yo me tomo el rosadito, yo me tomo el redondito, el alargadito, pero en medicamentos, depende del laboratorio, cambia la forma y el color del medicamento, entonces ellos terminan tomándose un montón de medicamentos por confusión de los mismos. ¿Cuáles son las principales consecuencias y las más negativas que se pueden presentar? Son las reacciones adversas a los medicamentos. Hay reacciones adversas que son desde leves hasta severas. Las leves pueden ser náuseas, puede ser una cefalea, pero puede llegar hasta problemas como problemas cardíacos, convulsiones, que pueden generar efectos más severos por la interacción medicamentosa, que es lo que vemos más adelante. Entonces, la interacción medicamentosa es que la toma de un medicamento y otro puede generar algún tipo de reacción en el paciente. La duplicidad de efectos farmacológicos, entonces si por ejemplo yo tomo un medicamento y el medicamento dice que puede generar cefalea, pero no tomo solo uno, sino tomo 3 o 4 medicamentos que tienen la misma reacción, entonces lo que genera es un aumento excesivo, se exacerba aún más todos estos factores, todas estas reacciones en el paciente. Hay una disminución en la calidad de vida, claramente. ¿Por qué? Porque es que tanto medicamento pues empieza a afectar a nivel cerebral, hepático, renal, y llevan a un deterioro mucho más rápido e importante en los adultos. Y hay un incremento pues en el costo sanitario. El incremento pues a nivel del sistema de salud pues aumenta con los adultos mayores, dado que pues hay un alto consumo de medicamentos. Hay diferentes tipos de factores de riesgo en la polifarmacia, entre esos están los biológicos, los psicológicos y los sociales. Los biológicos son propios de la persona, que son modificables, y por ejemplo en la edad.
que se presenta con mayor frecuencia en adultos mayores de 75 años. El sexo que se presenta más en mujeres, que son más propensas a presentar diferentes patologías, entonces también aumenta en el que sea mujer para la polifarmacia. El consumo de fármacos específicos, entonces hay algunos tipos de fármacos como los ansiolíticos, los sedantes, antidepresivos, analgésicos, inhibidores de plaquetas o espasmolíticos. Entonces, todo este alto consumo de medicamentos, pues también afecta y aumenta la polifarmacia porque el uso de estos medicamentos no se puede usar un solo medicamento. Entonces, cuando hablamos de ansiolíticos, tenemos que usar 1, 2 o 3 medicamentos, los sedantes igual, los antidepresivos es lo mismo. Entonces, se requieren diferentes tipos de medicación, no se puede usar un solo medicamento, sino requieren de mínimo 3 medicamentos para que el efecto sea el adecuado. La morbilidad asociada, tener 3 o más enfermedades crónicas, como por ejemplo, como ya les mencionaba, la respiratoria, las arteriales, las cardiovasculares, la diabetes y otros síntomas digestivos, pues aumenta también el factor a que sea un aumento de medicamentos bastante importante. Hay otros factores psicológicos, como por ejemplo está la depresión y la pobre percepción de la salud. Entonces hay pacientes que ellos todo el tiempo, como les hablaba antes del paciente demandante, este paciente entonces todo el tiempo quiere estar consumiendo algún tipo de medicamento porque psicológicamente siempre está pensando que le duele la cabeza, entonces, ay, me dolió aquí el brazo, entonces tengo que tomar un medicamento, me dolió aquí, tengo que tomar medicamento, entonces ya se vuelven farmacodependientes a nivel psicológico, entonces ellos si no consumen este tipo de medicamentos, entonces no se sienten bien, entonces toca todo el tiempo tienen que estar tomando diferentes tipos de medicamentos para sentirse bien, y entonces a diario, entonces toman un medicamento, toman el otro, todos los días van a tener un dolor diferente y la necesidad del consumo de un medicamento diferente. Entonces estos son factores psicológicos que afectan a los adultos mayores. Por lo general, pues cuando ya se evalúa y se identifica, esto requiere manejos psicológicos o psiquiátricos para que les puedan modular este tema que ellos generan a nivel psicológico. Tenemos otros que son los factores sociales, la situación económica deficiente del paciente, el nivel educativo bajo, la soledad, la situación de dependencia física, el vivir en zonas rurales, también son factores que pueden incrementar este tipo de polifarmacia. Entonces, como son pacientes que están muy alejados del área urbana, entonces el día que asisten al médico, entonces llevan un listado completo de todo lo que han tenido, han sentido, no solamente lo que tienen en el momento, sino una serie de cosas y situaciones que han presentado, y entonces eso hace que cuando ya se devuelven, pues se van con un gran paquete de medicamentos que empiezan a consumirlos con mayor frecuencia. Está también dentro de lo social la dependencia al sistema sanitario. Entonces, el haber tenido contacto con más de 3 especialidades en los últimos 3 meses, pues es un factor de riesgo importante, ya lo habíamos mencionado. Ingresos hospitalarios, es decir, cuando ha sido hospitalizado también, haber tenido interconsultas entre especialistas, entonces eso también aumenta el riesgo de que tomen muchos medicamentos, como ya se los había mencionado, el ser atendido por diferentes especialistas, la existencia de discrepancias entre pacientes facultativos en cuanto a la historia de la farmacoterapeuta. Entonces, el paciente que menciona, no, yo no recuerdo qué he tomado, yo no me sé el medicamento, entonces, ¿qué puede pasar? Entonces, el médico, si ve que un paciente está descompensado, pero no recuerda el medicamento y el médico ya atiende por clínica cuál es el primer medicamento de elección, y si el paciente no recuerda el nombre, o en realidad nunca se lo ha tomado, porque por lo general cuando no recuerdan el nombre es porque no se ha tomado el medicamento, entonces empiezan a cambiar la medicación, pero recordemos que si yo cambio una medicación, entonces puede ser un medicamento que genera más efectos, entonces para reducir esos efectos tengo que darle otro medicamento, y empiezan a jugar con la interacción para disminuir al máximo la interacción medicamentosa, entonces el paciente termina con un montón de medicamentos por no tener clara su historia farmacoterapéutica. Hay también algo que se llama PIN,
que es la prescripción inadecuada de medicamentos. Es el riesgo de sufrir efectos adversos, es superior al beneficio clínico. Entonces, cuando el médico no da una clara indicación de los medicamentos o no tiene en cuenta, eso pasa mucho cuando se va al especialista. ¿Por qué? Porque ya viene siendo tratado por el médico general en algún programa de hipertensión, diabetes o renal, pero el paciente va, por ejemplo, al endocrino, pero el paciente no le dice al médico, ni tampoco el médico pregunta qué es lo que el paciente estaba tomando, entonces genera una formulación de unos medicamentos que sin darse cuenta generan interacción con los que él ya está consumiendo y hay más riesgo para este paciente que el beneficio que realmente se les está dando a estos pacientes. Hay muchas alternativas de medicamentos, muchísimas. Si bien un medicamento hace interacción con otro, uno afecta más que el otro, también lo que nosotros también podemos identificar es que hay otros medicamentos que pueden ser más beneficiosos para el paciente. Entonces hay que estar muy seguro de qué es lo que toma el paciente y de qué es lo que requiere el paciente. Entonces cuando ustedes estén haciendo un acompañamiento en el ancianato, van a ver que en ocasiones de pronto el paciente se pone malito, se descompensa y es necesario llevarlo al hospital. Y ustedes por lo general hacen ese acompañamiento, en ocasiones ustedes hacen el acompañamiento. Entonces, que es muy importante en ese acompañamiento, que lleven completamente claro cuál es la medicación que está tomando ese paciente. ¿Por qué? Porque es que el paciente lo están llevando, no sé, por un problema respiratorio. Entonces el médico empieza a tratarle su problema respiratorio, pero si no tenemos claro qué está tomando el paciente, pueden presentarse en ese tipo de interacciones que en vez de ayudar a este paciente, lo que le puede generar es un daño importante al paciente. Entonces, hay que tenerlo muy presente en esos acompañamientos, no solamente del paciente, sino de sus familiares, tener completamente claro cuál es el consumo de fármacos que está teniendo, cuál es el nombre exacto, cuál es la dosis. También es muy importante, que es algo que ustedes tienen que tener muy claro y muy presente. ¿Cuál es la vía de administración? ¿Cuál es el tipo de medicamento? ¿Cuál es la dosis del medicamento? ¿Cuál es la frecuencia del medicamento? Porque dependiendo de esto es que se puede saber la concentración, es decir, la distribución y la absorción de este medicamento. Entonces, hay que tenerlo muy claro porque no es lo mismo un medicamento a dosis de 10 miligramos cada 12 horas a un medicamento de 30 miligramos cada 6, porque las concentraciones, las distribuciones van a ser completamente diferentes y así de esa misma forma el médico pues puede tomar la decisión de a qué medicamento le puede subir, a cómo lo debe ajustar. Eso se llama ajuste de medicamentos. Bueno, se puede duplicar algún tipo de medicamento, también eso está, entonces como les mencionaba, entonces el internista le dio en Alapril 10, pero entonces el general le dio de 20, y cuando el paciente termina, entonces lo que hace es que llega a la casa, él va a reclamar las dos fórmulas y se toma, entonces termina tomándose 30 de Enalapril, porque él no le dijo que ya estaba tomando ese, y el médico tampoco le explicó que si ya tomaba uno tocaba retirarlo, y así sucesivamente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la duplicidad de medicamentos. Lo mismo dentro del cuidado de enfermería, cuando ustedes estén en los ancianatos, pilas con eso, que el abuelito le dijo, no, es que deme una pasta ellos normalmente en la mesita de noche, ahí en su nocherito tienen todos los medicamentos, entonces le dicen, deme una pasta de cada una que me tengo que tomar en la mañana, pero hay que revisar porque ahí puede haber medicamentos duplicados. Entonces, ojo con eso, ojo con la dosis, siempre con la fórmula en mano antes de hacer la administración. No se confíen de que ellos dicen, no, pues ellos algunos lo saben, pero no todos, entonces ojo con eso, que ellos le digan, mi medicamento es en esta dosis, pilas con eso. Hay que mirar la fórmula, la orden médica, para saber exactamente qué medicamento, en qué cantidad y con qué frecuencia se le debe dar a cada uno de los pacientes. A nivel institucional, muchísimo más, porque hay que verificar adicional de eso, que si es el paciente correcto,
que si es el medicamento correcto, si es la vía correcta, si es la dosis correcta, si es la frecuencia correcta. Ojo con los 5 correctos del medicamento para que podamos tenerlo completamente claro antes de una administración. Por ejemplo, entonces hay un uso correcto de los AINES. Los AINES son más que todos los medicamentos para el dolor. Entonces, el uso prolongado en pacientes con antecedentes de úlcera péptica. Entonces, ¿qué pasa? Estos medicamentos, cuando se hace un uso frecuente de los AINES, son los pacientes que con más frecuencia terminan con problemas de úlcera péptica, dado que este medicamento afecta muchísimo la mucosa gástrica. Pacientes con enfermedad renal crónica, entonces también cuando empezamos a mirar estos pacientes con enfermedad renal crónica, lo que podemos ver es que es un paciente con un alto consumo de AINES durante el transcurso de su vida. Antecedentes de insuficiencia cardíaca o hipertensión, el paciente que recibe warfarina, que es un medicamento anticoagulante, la ingestión prolongada de tratamientos para el dolor y la ingestión prolongada de medicamentos para el dolor, bueno, para el dolor ya lo he mencionado, para el dolor y anticoagulantes. Entonces, estos son como dentro de las patologías que más frecuentemente se presentan para que se den una formulación inadecuada. Entonces, lo que les mencioné, empiezan tomando múltiples medicamentos que son para lo mismo, pero en diferentes presentaciones o con diferente nombre que afectan en gran cantidad a los pacientes. Los hipoglicemiantes orales, bueno, este es un medicamento que se metaboliza y por lo tanto afecta su metabolización si disminuye la excreción renal de los metabolitos. ¿Qué pasa? Los hipoglicemiantes son los medicamentos que toman los pacientes que tienen alteraciones de su glicemia. Por ejemplo, el que es prediabético o el diabético, los que toman, por ejemplo, la metformina. Entonces, hay un problema importante en estos pacientes que empiezan a tener problemas de hipoglicemia. ¿Por qué? Porque es que ese medicamento, como es hipoglicemiante, lo que hace es bajar el azúcar en sangre para cuando tienen el azúcar muy elevado. Pero si el riñón ya nos está fallando, esta excreción no se realiza adecuadamente y sigue circulando todo el tema, el hipoglicemiante, y son pacientes que empiezan a presentar hipoglicemia y por tanto lipotimia. Entonces es el paciente que ustedes pueden ver que perfectamente dice que está como mareado, que puede sentir sensación de cansancio, de sueño todo el tiempo, porque están hipoglicémicos debido a que no hay una adecuada excreción de este medicamento. El riesgo de la hipoglicemia pues depende de las características de los fármacos, pero en la gran mayoría de veces lo que afecta es lo que yo les estaba mencionando, que el paciente presente mareo, sueño, cansancio. La utilización de metformina debe realizarse de una forma con mucha precaución en pacientes que tengan alteraciones de la creatinina, ya que la eliminación es exclusivamente por vía renal. Entonces, estos pacientes que toman metformina, hay que hacerles pruebas renales muy frecuentemente para mirar que no se ha generado una alteración a nivel renal y que por ende pues, no genere una afectación mucho más grande en este tipo de pacientes. Los anticolinérgicos son los pacientes los medicamentos que nosotros conocemos que son como por ejemplo los medicamentos para la gripe, antialérgicos. Entonces hay un alto efecto en estos medicamentos. Entonces, ¿qué fue lo que genera? ¿Qué es lo que pasa con los anticolinérgicos? Estos medicamentos adicional traspasan la capa cerebral. Entonces son medicamentos que ustedes se dan cuenta que por ejemplo toman clorferinamida y eso da un poco de sueño, se sienten como un poco más somnolientos. Tiene un alto riesgo. Entonces, como pasa esta capa, hay un riesgo importante de confusión, de que presenten boca seca, de que el ojo esté seco, que presenten constipación, retención urinaria. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de medicación e informar al médico cuando les ordene pues, los otros medicamentos que están tomando para mirar que no se presenten diferentes tipos de alteraciones. Están las benzodiazepinas, que son los medicamentos relacionados básicamente con la depresión, la ansiedad. Están la alprazolam, lorazepam, clonazepam, diazepam. Esos tienen mayor sensibilidad, se consigue, pues hay mayores riesgos adversos
por ejemplo, como una sedación excesiva. Entonces, al estar con una sedación excesiva hay un riesgo bastante importante de caídas, alteraciones cognitivas y delirio en los pacientes. Entonces, ojo con eso. Cuando estos pacientes tengan este tipo de medicamentos, hay que tener un cuidado muy especial con ellos, porque ellos no van a tener una reacción igual que una persona que no está bajo el efecto de este medicamento, porque este medicamento son sedantes. Entonces hay que tener un acompañamiento mayor con ellos para que no se nos vayan a caer, estar mucho más pendiente de ellos, de pronto que no presenten que no estén demasiado dormidos o que no te presenten alteraciones cognitivas. Hay otros medicamentos, ejemplos de prescripción inadecuada, pues los diuréticos, que exacerban pues problemas como la gota, beta bloqueadores en patologías respiratorias crónicas como son el EPOC y el asma. Bueno, pues hay una serie importante de medicamentos que pueden generar alteraciones a nivel de los pacientes, y esto pues hay que tener muchísimo cuidado. Recuerden siempre verificar que la formulación sea adecuada, verificar que no esté multiplicada la medicación, porque el paciente puede tener 3 fórmulas, pero pues hay que verificar que en esas 3 fórmulas no esté el mismo medicamento o estén dosis diferentes, porque ahí es donde empezamos a generarle afectaciones a nuestros pacientes. ¿Cuáles son los riesgos cuáles son los fármacos que más riesgo generan de caída en nuestros pacientes? Las benzodiazepinas, como ya les habíamos hablado, los antihistamínicos de primera generación, como por ejemplo está la clorferinamida, la loratadina. Esos medicamentos generan un poco de sueño, entonces les aumenta el riesgo a ellos de caídas. El uso de los opiáceos por largo tiempo, los neuroepilépticos, por ejemplo las quetiapinas. Estos medicamentos pueden generar bastantes dificultades en estos pacientes y hay un riesgo importante de que ellos se nos caigan. La recomendación es basar la prescripción de fármacos en valoración geriátrica integral, preguntar siempre qué fármacos están prescritos y cuáles no, porque hay mucha automedicación adicional de todo lo que ya formuló el médico. Hay automedicación. Al prescribir un medicamento nuevo hay que iniciar con dosis bajas, entonces eso ya lo saben los médicos, que ellos siempre arrancan con dosis más bajas. Tener en consideración el metabolismo y las vías de excreción de cada uno de los fármacos. Hay que dar claras instrucciones al cuidador y al paciente de cómo se debe tomar su medicación, la dosificación del medicamento. Hay que identificar y suspender medicamentos innecesarios, pero siempre pues hay que tener cuidado con que evitar pues que la suspensión sea de una brusca, depende de la patología del paciente. Entonces lo que toca es ir bajando la dosis hasta poderlo retirar por completo y evitar cascadas de prescripción, es decir, múltiples medicamentos. Antes de prescribir medicamento, pues antes de verificarlo, pues hay que mirar que sea la alternativa más segura para el paciente, que sea el que tenga menos efectos adversos, que no esté asociado a otro tipo de patologías y que otros medicamentos está tomando el paciente. Entonces, ese es el tema de polifarmacia. Quisiera escucharlos si tienen alguna duda, alguna pregunta. Básicamente, que ustedes sepan y que ustedes tienen que tener completamente claro es el tema de qué medicamento cuando están en el ancianato se le va a administrar al paciente. Siempre verificar la formulación, como les mencionaba, que no tengan múltiples fórmulas de diferentes especialistas con el mismo medicamento y estén tomando el paciente el mismo medicamento. Hay que verificar si ustedes empiezan a dar al paciente con algún tipo de reacción, por ejemplo, el paciente, no, que usted lo ve más somnoliento, que el paciente ya no se quiere ni levantar, o el paciente que está manifestando bastante cefalea o vómitos. Entonces hay que reportar inmediatamente porque se puede estar generando algún tipo de interacción medicamentosa en este paciente. Entonces eso hace parte del cuidado de enfermería, estar pendiente de estos pacientes, estar pendiente de que la medicación sea en los tiempos adecuados. Por ejemplo, si hay un medicamento que es cada 12 horas,
entonces no me cogió la tarde hoy y el paciente lo tenía que tomar a las 6 de la mañana, pero es que mientras lo bañé, mientras lo cambié, mientras no sé qué, se lo di a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana. Entonces se lo di a las 9 de la mañana, si es cada 12 horas tendría que dárselo a las 12, a las 9 de la noche, pero pues como ya a las 6 de la tarde si no tuve nada que hacer, se lo doy a las 6. Entonces yo ya no le di un medicamento cada 12 horas como debe darse el medicamento, sino se lo di con menor frecuencia al paciente y eso también puede generar interacciones y algún tipo de reacciones en el paciente. Entonces hay que tener muchísimo, pero mucho cuidado, no solamente con el tipo de medicamento, sino con la dosis y las frecuencias del medicamento. Otra cosa que es muy frecuente, entonces, ay, no, se me olvidó darle el medicamento de las 6 anoche, entonces hoy le doy doble dosis. No, se le da solamente la dosis de ese momento y estar pendiente del paciente, pero yo no le puedo duplicar la dosis al paciente porque lo que le puedo generar es una reacción adversa severa al paciente porque hay medicamentos que son muy lesivos con el microorganismo. Entonces, tengan mucho cuidado con este tipo de medicamentos. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo está claro? Jefe, buenos días. Buenos días. Jefe, pero sí, como está diciendo su merced, si uno tiene varios medicamentos por suministrarle al paciente, al adulto mayor, y ¿los puedo macerar o nunca se puede macerar esos alimentos, esos medicamentos? Eso depende del paciente, ¿sí? La idea cuál es que ellos hagan la toma normal de su medicamento, pero depende del paciente, porque hay pacientes que no tienen, hay pacientes que tienen dificultad a nivel de la tráquea, de la laringe, ellos no pueden pasar a tragarse algunos medicamentos, para ellos es muy difícil y hay muchas pasas que son muy grandes, ¿sí? Entonces es necesario macerarlas, pero ¿qué es lo importante? No todas al tiempo, entonces él tiene 10 pasas y yo le macero todo al tiempo. No, yo tengo que darle cada una por separado, ¿sí? Lo ideal es dárselas por separado, si se pueden. Sí, en su horario, si no, Sí, si no, señora. pues yo quería preguntarle, era eso, en Se su puede horario, pero se las doy maceradas. maceradas, pero pues no a todos los pacientes. Eso depende del paciente. Sí, Entonces, para el paciente que no puede deglutir bien, no puede pasar, o bueno. señora, sí se puede. Gracias. Sí se puede realizar. ¿Alguna otra pregunta? Jefe, de las benzodiazepinas, ¿el alprazolam para qué sirve o qué función tiene? Esos son medicamentos antidepresivos. ¿Por qué la pregunta? No, porque nunca lo había escuchado. Los otros sí, pero ese no. Sí, este es un medicamento antidepresivo y pues esos también son medicamentos que hay con cuidado porque son medicamentos que mejoran el estado de ánimo del paciente, pero pues los tiene con un cierto grado de sedación y eso depende de la dosis y la cantidad que se le dé al paciente. ¿Qué otra pregunta? ¿Todo les quedó claro? Les voy a empezar a preguntarles yo. A ver cómo nos va con las preguntas. Como ya ahorita a partir de las 10 de la mañana queda habilitado el examen final, ¿listo? Para que ustedes lo empiecen a resolver. Todas las ayudas ya están en la plataforma. Entonces ahí pueden repasar de la plataforma las personas que tienen el acceso. Jefe, ¿hasta qué hora está? El parcial está hasta las 12 de la noche. Ok. Ustedes pueden ingresar a presentarlo. Tienen dos opciones, entonces ustedes lo presentan. Tienen dos posibilidades de ingresar a presentarlo.
y el sistema toma la nota más alta. El sistema toma la nota más alta de lo que presentaron para poder generar la nota. No sé si tienen alguna otra duda, alguna pregunta. Jefe, ¿por qué en un ancianato utilizan mucho tramador? ¿Me recuerda la pregunta que no te escuché bien? Pues es que yo hice un curso de farmacología y primeros auxilios, entonces me tocó hacer la práctica en el ancianato y utilizan mucho tramador. Y hay abuelos de que no se toman los medicamentos, como dijo mi compañera, y a ellos tocaba triturarles los medicamentos y dárselos en jugo o sí, con algún líquido, pero utilizan mucho el tramador. Como ya les había mencionado, dentro de los fármacos que más utiliza el adulto mayor son los medicamentos para el dolor, ¿sí? Entonces ellos empiezan con acetaminofén, con ibuprofeno, con naproxeno, y ya llegan a un punto en que ellos ningún medicamento les funciona. Entonces toca darles medicamentos como el tramadol. Eso es un medicamento analgésico, pero es un analgésico potente y tiene cierto grado de sedación. Entonces estos pacientes, mucho cuidado con estos pacientes que se les da el tramadol, no se puede exceder la dosis, pero adicional hay que tener cuidado porque ellos empiezan a presentar reacciones como somnolencia, ellos pueden decir, es que siento la cabeza como embombada. Entonces, ojo, porque este paciente tiene un riesgo bastante importante de caídas. Entonces, lo usan muchísimo para el manejo del dolor en estos pacientes, porque ya han pasado por diferentes medicaciones y no que no les ha funcionado. Profe, el consumo de muchos medicamentos también puede afectar glóbulos rojos y cosas así. Muchísimo. Entonces, como yo les mencionaba, la afectación, los medicamentos afectan de diferentes tipos de diferentes partes de nuestro organismo. Se puede afectar, puede haber afectación cerebral, vascular. Dentro, cuando hablamos de lo vascular, pues hablamos de todo el tema circulatorio, renal, hepático. Entonces, no todos afectan lo mismo, pero entonces por eso hay que tener claro, por eso es que reitero el tema de que el médico es el único que debe prescribir la medicación, porque nosotros no tenemos el conocimiento, no se tiene el conocimiento para decir, sí, este medicamento no genera ningún efecto adverso, y cuando ustedes entran a un libro, un vademecum, pues ahí dice muy poca cosa, pero realmente la persona que estudió es el médico, y él sí sabe todas las reacciones que se pueden presentar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque hay muchas afectaciones, y de ahí es donde es el llamado importante a la no automedicación. Bueno, Jefe, y es que estaba mirando acá sobre los antibióticos y pues dice que estos se dividen en dos, ¿no? Los bactericidas, ¿qué función tienen? ¿Los qué? Los bactericidas. Para bacterias. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de medicamentos. Entonces están los bactericidas, los virucidas, entonces depende, pues, para bacterias, para virus que no son antibióticos sino antivirales. Entonces el antibiótico como tal siempre va a ser para diferentes tipos de bacterias. Los antivirales atacan pues infecciones virales. Hay unos que, por ejemplo, los antibióticos por lo general, pues hay que tener claro y presente para qué sirve cada tipo de antibióticos, si son para gram positivos, para gram negativos o multiresistentes. Entonces eso también hay que tener clara qué tipo de microorganismo tiene el paciente para poder definir cuál es el tipo de antibiótico que se le debe dar a estos pacientes. Ok, gracias. ¿Alguien más?
¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces, repasaron los temas para el parcial. Recuerden que lo importante no es, ustedes tienen todas las posibilidades de ir mirando las presentaciones, ir contestando el examen sin ningún problema, pero eso no es lo realmente importante. Lo realmente importante es que a ustedes sí les quede el conocimiento en su cabeza para cuando se enfrenten a su vida laboral, ¿sí? Entonces, no van a tener nadie, no van a tener un policía que les verifique si lo que hicieron realmente fue estudiar o lo que están haciendo es presentación y responder, la presentación y responder, porque realmente eso no es lo importante y es el llamado a que ustedes tengan eso muy presente. Eso no es lo importante realmente en este tipo de educación virtual y mucho menos cuando estamos hablando que se están formando en salud, ¿sí? Con salud se está jugando con vidas. Entonces, ojo, porque realmente no engañan al profesor, no engañan al instituto, no engañan a la persona que está pagándoles a ustedes este curso, sino realmente son ustedes mismos los que se engañan y son ustedes mismos los que se van a enfrentar a una serie de pacientes que cuando estén con ellos, si cometen algún error, están cometiendo un error que en este caso sí lo llamamos de vida o muerte. Entonces, un error puede generarle la muerte a un paciente. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. El tema que es importante que las personas que estén aquí con el tema de enfermería sean personas que realmente, como yo les mencioné, sea por vocación, porque cuando yo lo hago por vocación, realmente el tema me gusta, yo quiero estudiarlo, yo quiero hacerlo porque yo quiero dar de mí, ¿sí? Pero cuando no es por vocación, sino porque me obligaron o porque no sé más qué hacer, hay que tener un cuidado especial con eso porque no voy a hacer las cosas realmente como se deben hacer, ¿sí? Y esto es una de las profesiones más bonitas que tenemos, que existen, la enfermería. Entonces, saquémosla adelante, mostremos lo grande que es la enfermería para que ustedes puedan ser el futuro de nuestras instituciones. Recuerden, ustedes han visto en las noticias, el personal de salud que hay es muy poco. Se necesita mucho personal de salud, pero más que cantidad, se requiere calidad. Entonces, lo que se requiere es calidad de profesional, de personal de salud, para que se pueda brindar una buena calidad en la salud, en la atención. No solamente hacerlo por hacerlo, porque ya me tocó. Entonces, es ese llamado a que realmente, ojalá que ustedes puedan responder ese examen con lo que adquirieron, con el conocimiento que adquirieron, con lo que aprendieron, y no directamente con la presentación, porque pues eso lo único que dice es que no les sirvió de nada esta semana y por ende pues tampoco menos les va a quedar después del examen cuando ya se enfrenta a un paciente, menos les va a servir lo que están estudiando. Jefe, ¿y cuándo tenemos la nota final? ¿Cuándo podemos saber? No, al final de la semana pueden tener ya la nota. Pues mire, yo sé que les digo, más que la nota en estos temas de salud, más que la nota, lo que realmente importa es que ustedes se queden con el conocimiento. Porque pueden pasar algunos con 5, otro con 3.5 y pasar raspando, pero eso no me está diciendo realmente la calidad de personas de profesionales de la salud que van a ser ustedes. Entonces, ojo con eso. El llamado es, lo importante aquí no es la nota. Lo importante es realmente el conocimiento que ustedes tienen, el conocimiento que se llevan, las bases que se llevan para atender un paciente que en cualquier momento puede ser su mamá, su hijo, su esposo. Entonces, eso es lo realmente importante de esto. Es muy claro que pues aquí en este grupo a mí me quedó completamente claro que son las personas que realmente se interesaron por repasar, por estudiar, por llegar temprano, por muchas cosas, porque pues eso es evidente.
muchos ni siquiera estuvieron presentes, conectados pero no presentes, que pues ustedes se dieron cuenta el viernes cuando se hacía el llamado, muchos estaban ahí conectados, se veían conectados, pero realmente no estaban poniéndole cuidado a la clase, y realmente eso no es lo importante, porque ustedes son los que están perdiendo la oportunidad de aprender, ustedes son los que pierden la oportunidad, una oferta laboral que pueden llegar a tener en algún momento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Bueno, si ninguno tiene preguntas, si ninguno tiene dudas, les voy a dejar estos 20 minutos que quedan para que ustedes repasen los que quieran repasar de los temas vistos, que como les mencioné, a partir de las 10 se les habilita el parcial. ¿Listo? Entonces, que tengan una buena tarde, un gusto haberlos conocido, y espero nos podamos ver más adelante, de pronto, no sé, en una práctica o nuevamente en alguna teoría. Que tengan un buen día, que Dios los bendiga y que estén muy bien. Gracias, jefe. Muchas gracias, jefe. Muchísimas gracias, jefe. Gracias, jefe. Con gusto, Gracias, jefe, muy amable. con mucho gusto. Gracias, jefe. Con mucho gusto. Gracias, jefe. Vale, con gusto.